Punto de partida fundamental, los chicos del rock de Jojutla y los Rolling Kings. Son los dos primeros grupos de jóvenes, 13, 18, 17 años, que hacían rock and roll en Cuernavaca, ya original, con algunos covers. Pero ¿por qué los toman? ¿Por qué los considero como el punto de partida? Porque fueron los primeros que grabaron de manera profesional. Unos ganando un concurso y los otros teniendo pues el visto bueno de una R de la disquera DIMSA para que los grabaran en discos de 45 revoluciones por minuto, ¿no? Y ahí está el doble de Okefenokee de los Rolling Kings y Dixieland Rock and Roll, algo así, que era un cover de Elvis, y por la otra el tema de los chicos del rock, ¿no? Entonces, para mí considero que fue lo importante, esos registros. Ahí fue mi punto de partida y de ahí empecé a tener como esos periodos para decir, bueno, en ese tiempo, claro, tenía que ver con lo que la industria cultural del cine nos presentaba, ¿no? A las películas de James Dean, o donde parecía el güerito que tenía aquí como su risito, ahorita se me escapó, Bill Haley, ¿no? Y todos esos que llegaron, rock and roll, que llegaron a México, pues fue así, como estos jóvenes llegaron a través del cine y con incipientes instrumentos, ¿no? Así rudimentarios, no había guitarras eléctricas, pues empezaron a hacer rock and roll. La siguiente es una conversación con Paco López, una destacada personalidad de la radio en Morelos, además de académico, promotor cultural e investigador. Hablamos sobre su trayectoria en los medios y sobre su libro Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca. Espero que esta conversación sea de su interés. Estimado Paco López, buenas tardes. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por tomarte un tiempo para platicar. A mí me gustaría comenzar, presentándote un poquito, porque tú eres una persona muy conocida en el ámbito de la cultura de Morelos desde hace un montón de años, por tu trayectoria en medios de comunicación, tanto en periódicos como en suplementos culturales, pero principalmente en el mundo de la radio, ¿no? Donde has tenido, por citar algunos ejemplos, porque es una trayectoria muy larga, ¿no? El programa Aldea Global, estuviste también en la emisora de Factor 100, estuviste en Radio UAM, director del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y además, bueno, tienes una licenciatura en antropología, una maestría en artes, te has dedicado a la investigación, te has dedicado a la docencia también. Entonces, bueno, tienes una trayectoria muy multifacética, muy completa. Para mí es un gusto poder platicar contigo. Entonces, a mí me gustaría empezar la conversación preguntándote cómo inicia tu interés, tus dos intereses, tanto tu interés por la música, si es que es un interés que fuere una herencia familiar o lo obtuviste por otros medios, y tu interés por los medios de comunicación, que no es lo mismo. Entonces, tú después los combinaste, porque podrías haber sido un melómano exclusivo, ¿no? Pero has combinado como una gran pasión que tú sientes por la música, pero también por trabajar en los medios. ¿Cómo surgieron estas dos pasiones, Paco? Bueno, pues gracias, Sirvir. También para mí es un gusto poder estar en estas nuevas formas de interacción, de intercambio y sobre todo de rescate también, ¿no? De la memoria. En mi caso, en la parte de la música me encanta el tema de las culturas juveniles, las identidades y por supuesto los temas de la gestión cultural. Bueno, originalmente todo lo que me motivó a entrarle al tema de los medios fue como un poco involuntario. Más bien yo creo que como joven hace ya algunos años tenía como la inquietud de encontrar cosas diferentes. Tú sabes que el tema de la industria cultural en los medios siempre se enfoca o se ve desde una suerte como de adultocracia, ¿no? Me sentí identificado con lo que veía en la tele, con lo que escuchaba en la radio, con lo que leía en los periódicos. Por lo general siempre estaba enfocado pues a otros intereses. Me llamó mucho la atención que a través de los fanzines, estos, vamos a decirlo, programitas artesanales hechos a mano, ¿no? Fotocopiados y con máquina de escribir, se distribuía música, ¿no? O intereses que tenían que ver con la ecología, con el medio ambiente, estar en contra de la violencia con los animales y, por supuesto, la música. Todos estos fanzines empezaron dentro del mundo del rock y, por supuesto, también del punk o del metal a finales de los 80. O sea que realmente eso era como algo diferente a lo que habitualmente leíamos. Entonces, las pocas publicaciones que tenían que ver con la música, como era
Conecte, Sonido, la banda rockera, heavy metal subterráneo, eran como las pocas publicaciones en donde tú podías encontrar la información que tú querías en la música, ¿no? Eso yo creo que es algo que me llamó mucho la atención. O a veces te ibas a estas tiendas de revelado ahí de material fotográfico frente al kiosco en el centro y tenían revistas norteamericanas, ¿no? Ahí llegaba el Rolling Stone, Cream, y pues te ponías a poner un poco al día, ¿no? De lo que salía en el mundo de la música y ahí medio intentabas entender un poco, ¿no? Pero las noticias venían más frescas por esos medios. Y la otra era solamente, como te decía, los fanzines para estar un poco más involucrado de la música independiente que se hacía en esos momentos en México y también, por supuesto, la música mainstream, pero que se distribuía en otros canales. Entonces, creo que por ahí empezó la onda. Siempre fue como esta idea también de buscar, acuérdate que nuestro capital cultural se enriquecía básicamente del intercambio de materiales, ¿no? De revistas, de libros, ¿no? La biografía de Jim Morrison, o los pocos materiales que ve de la música, ¿no? Documentales o películas de Pink Floyd y ese tipo de cosas, ¿no? Era un poco o muy complicado conseguir en ese momento, no había internet, entonces si tenías a alguien cercano, un amigo, un familiar que viajaba, pues te podía traer el disco, ya sabes, ¿no? Que era la novedad. Y por lo general yo creo que gran parte de finales de los años 60 y todos los 70 de esa manera ocurrió, ¿no? Ese tipo de intercambio de materiales de carácter cultural eran porque alguien te los traía, entonces eran muy pocas las fuentes, no teníamos, como te digo ahora, internet, entonces tus iniciativas eran que alguien te recomendara leer a José Agustín, ¿no? O leer a los que eran de la onda en ese tiempo, o los que estaban involucrados más en temas de la música. Hay que advertir que todos estos temas de juventud se empezaban a manejar justamente a finales de los 80, ¿no? Más o menos, con los trabajos de Maritza Urteaga, por ejemplo, de José Manuel Valenzuela, de Rosana Reguillo, de Carles Feixa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que fueron los primeros que se ocuparon de atender el tema de las juventudes y la música y las identidades. Yo los descubrí más tarde porque ya eran otra fuente, ¿no? Las originales iban más desde el enfoque periodístico o reconstrucción de la historia, como lo hizo Federico Arana, que era un biólogo músico muy destacado, que fue el primero, vamos a decirlo de esta manera, en darle su lugar a reconstruir esta historia del rock. Entonces, a mí por ahí me empezó todo este asunto, ¿no? Y cuando menos te das cuenta de estos intercambios o de que te invitan a algún lugar, a algún programa de radio, porque tienes alguna novedad o algo, que eso me encantaba, justamente llevando un demo que tenía la idea ahí a principios de los 90 de hacer un programa de radio, una colaboración, justamente con esta intención de compartir. No es que se quede nada más contigo, ¿no? La música, sino de más bien socializar, ¿no? Eso siempre me ha encantado. Entonces, en una de esas que fui a Estéreo Mundo, que fui a dejar un demo, recuerdo en ese tiempo, con Jaime Morales, hijo de don Jaime Morales Guillén, saliendo de ahí, de una entrevista, salió Eolo Pacheco y Paco Martínez, que trabajaba en Relaciones Públicas del Regional del Sur. Ya los conocía de algún momento, pero ahí se dio como un clic, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué vienes? Así de rápido, y ya de ahí surgió como, oye, ¿no te interesaría hacer un suplemento o escribir sobre el rock? Dije, caray, ¿qué onda? ¿No? Entonces, iba por un programa de radio, a ver la respuesta de ese demo, y me surgió, sin pretenderlo, la invitación para colaborar en ese periódico, ¿no? Entonces, no era solamente escribir una nota o ser el reportero de la fuente cultural o musical, sino que me invitaron a hacer un suplemento juvenil que se llamó La Neta del Planeta y que salió el 15 de septiembre de 1993. O sea, imagínate, pues no tenía yo nociones de comunicación ni mucho menos, ¿no? Entonces, era muy de repente tener esa oportunidad de poder incluso tener una página. Originalmente era una página, dices, ¿cómo lo voy a llenar, no? O sea, reseñando un disco, haciendo una entrevista, una recomendación, una cartelera. Y aproveché para invitar amigos, ¿no? Que tenía cercanos como melómanos o gente que tenía cierta experiencia en la música, como Delia Martínez, Delia M, como se le conoce, que hoy en día hace programas para el IMER, para Radio Ibero, vive en Los Ángeles y Tijuana. Y ella tenía mucha experiencia porque ella había sido la que había llevado la rueda de prensa cuando vino Police a México en 1980, que se presentó en el Hotel de México, ¿no? Entonces ya radicaba en Cuernavaca. La conocí por otro amigo, Jorge Ayala, que también trabajaba como fotógrafo en el periódico, también en el Regional del Sur. Y bueno, todavía como un vínculo, ¿no? Ella tenía una gran colección de viniles y de discos en compacto y todo ese asunto. Entonces era así como entrar a un oasis cuando iba yo a su casa, porque siempre me ponía al día y las recopilaciones y todo ese asunto. Entonces le invité a ella, invité a Miguel Ángel Isidro también, que escribía en El Financiero, a un abogado muy amigo, Uriel Gante, para que también escribiera sobre
música progresiva, a Elías Peralta, a Marcelo Rangel, que tocaban en bandas de metal, para que tuvieran su apartado de la música de metal, y así de esta manera empezar a darle como pues, más carnita, ¿no? al suplemento. Y fíjate que fue muy padre porque la respuesta salió la primera semana en una página, y a la siguiente nos dieron 2, y después se fue a 4 páginas. Entonces realmente creció porque no había, insisto, un espacio para darle salida a todas esas inquietudes que tenían que ver con la música y temas que sí eran de interés juvenil en ese momento, vamos a decirlo. La única fuente que podías tener cercana era ir a la Ciudad de México, al Chopo, literalmente, para encontrar estas publicaciones, discos, conectar con gente que venía de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Querétaro, de Tijuana, de Guadalajara, de Monterrey, ¿no? Y era así como hacías tus redes sociales anteriormente. Entonces así fue como empezó ese asunto en el periódico, duró unos años, sirvió de mucha experiencia evidentemente, porque hacíamos coberturas, había veces que sacábamos los reportajes de los conciertos que se hacían en México, de las tocadas, antes que los periódicos nacionales. Entonces eso también nos empezó a dar como cierta credibilidad, hacíamos reseñas de discos, nos contactamos con las compañías, con promotores, y entonces ya nos buscaban para entrevistas, si venían a algún concierto, no sé, La Mandita, el Tri en ese momento, o los grupos que estaban como en boga, pues buscaban un espacio para poder promoverse aquí en Cuernavaca de manera gratuita. Entonces lo que hacíamos era sacar del periódico, juntábamos varios suplementos para aquel que no lo adquiría, y en las tocadas o en esos eventos los regalábamos, ¿no? Entonces empezó como a hacerse de boca en boca popular vamos a decirlo, suplemento, y empezó a ganar lectores, evidentemente, a hacer trivias para arreglar discos, libros, ¿no? Se hicieron eventos. Realmente fue una época muy interesante de apertura, ¿no? De que eso realmente me da mucho gusto, porque todos estos temas estaban vetados durante casi 15 años. Después del Festival de Vándaro, en el 71, se vino una suerte de represión de todo lo que tuviese que ver con intereses juveniles, ¿no? Y sobre todo concentraciones, conciertos de rock, se estigmatizó. Entonces fue hasta finales de los 80, después del temblor, que más o menos empezó a haber cierta apertura con grupos que se habían quedado marginados. El rock sí había quedado, para lo mejor, para clases, vamos a decirlo, medias, como un consumo cultural enfocado para ellos, ¿no? O sea, el mainstream, vamos a decirlo, de grupos ingleses, norteamericanos, pero los grupos mexicanos sí quedaron totalmente marginados y no tenían espacios ni se programaban en la radio. Entonces la idea era esa, ¿no? Darle como ese papel protagonista a esa generación creativa que, insisto, de haber pasado otra cosa, seguramente hubiésemos tenido un semillero muy interesante y un movimiento musical mucho más complejo de lo que es ahora, porque después llegaría como pretexto el hecho de venderlo como el rock de tu idioma, ¿no? O el rock en español, ¿no? Para promover a bandas de España o de Argentina o de Iberoamérica, ¿no? Pero concretamente era México lo que interesaba. Claro. Por ahí empezó. Claro. Y mencionas un ambiente muy, muy importante, digo, que contrasta muchísimo con las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Porque efectivamente, si uno quería interesarse por el mundo de la música, más allá de lo que sonaba en la radio comercial, más allá de lo que salía siempre en domingo en Televisa, ¿no? Uno tenía que generar una red de ir a los tianguis culturales, de intercambiar cassettes, de intercambiar vinilos. Yo me acuerdo que al señor que pasaba por los pueblos vendiendo el periódico, le pedíamos si nos podía traer La Mosca. Después, claro. A veces la conseguía, a veces no la conseguía. Entonces, un amigo tenía unos números, otro amigo tenía otros números. Eran cosas que se atesoraban, se intercambiaban, porque esa era la manera en la que te enterabas de nuevas bandas, de nuevos géneros musicales. O algún amigo tenía en un VHS el concierto de alguna banda de rock grabado en vivo, y entonces tenías que ir a su casa, que te lo pusiera, y ahí lo veían, y luego tú tenías otro, y era así, ¿no? Yo recuerdo incluso que cuando ya en los 90 la televisión por cable existía, no llegaba a todos los municipios. Entonces, si uno quería ver los videos que estaban siendo una sensación del grupo Nirvana a través de MTV, había que ir a Cuernavaca a meterse al McDonald's, porque en el McDonald's había televisión con MTV, y ahí uno podía ver los videos de Nirvana, por ejemplo, ¿no? Que era un grupo nuevo que estaba causando sensación, etc. Entonces, es impresionante cómo ha cambiado la sociabilidad de la industria musical y cómo se consume música hoy hasta hace no mucho, hablamos 20, 30 años, ¿no? A ti te ha tocado desde los medios y desde el interés por la música vivir esa transición. ¿Qué piensas de esa transición tan monstruosa, vamos a decir, no tan acelerada?
en Pues cómo intercambiarse la música. Es realmente como un vértigo, ¿no? Así que se ha dado en la música en los últimos años. O sea, originalmente todavía tuvimos la fortuna de escuchar los discos en vinil, ¿no? Por la cultura que había en casa, que se tenía ahí música diversa y todo. Como tú lo dijiste anteriormente, pues bueno, el gusto musical en el país fue, vamos a decir, impuesto desde la televisión privada, ¿no? Desde el Telesistema Mexicano, Televisa y los canales que ya conocemos. Era muy poco lo que se podía conocer de otras cosas, que lo hacía en ese entonces lo que era el Canal 13, antes de ser TV Azteca, antes de los 90, tenía espacios para la música y se ocupaban de ello, ponían videos y todo el rollo, pero eran poquitos y eran en horarios infames en la noche, ¿no? O sea, o media hora duraban, no había otras fuentes. Entonces, creo que ahora lo vemos, Irving, cuando vamos a una boda, a un evento social, la música que se pone, como la generación de adultos baila con Timbiriche, con Luis Miguel o con esas músicas, porque era lo que Flans, era lo que sonaba en la tele, en la radio y en la industria editorial también, ¿no? Que estaba todo monopolizado. Entonces, no había acceso prácticamente para otras músicas, hay que recordarlo. Yo creo que por eso ahora, cuando ves ese fenómeno que la gente sale, baila y canta y corea eso, pues con eso creció, pero no fuera por gusto, era porque estaba prácticamente en todos lados. Si eso no llenaba tu expectativa del consumo cultural, pues buscabas otras opciones, ¿no? Como decías, la televisión por cable, que empezaba a ganar ya terreno, lo que era cablevisión, y después telecable, lo que ya conocemos hoy en día, que ya tenía canales de música, y ya justamente en los 90, con este asunto de esta televisión por cable, se podía tener acceso a conciertos transmitidos vía satélite y esas cosas, ¿no? Y a los videos para poder conocer como las vanguardias o las novedades de la música alternativa, como fue en su momento Nirvana. Pero ya eran otros tiempos, ya empezaba a configurarse otra situación mediática, aparecen más revistas y publicaciones especializadas en México, se abre como la puerta para que se pueda enfocar todo movimiento musical a finales de los 80 con el rock en tu idioma que te decía, y eso le abrió las puertas a muchos grupos que se consolidaron en México. Pero también es importante recordar que paralelamente a ese fenómeno, pues empezaron a haber conciertos, se vio como un negocio, se dio como una cierta apertura del gobierno finalmente, y eso que antes era rebelde contracultural se convirtió en un producto, también hay que decirlo de esa manera, ¿no? Capitalizaron los festivales. Digo, no ha habido otro evento como el de Avándaro al aire libre, con la cantidad de gente y jóvenes que llegaron de diversas clases sociales de entre los 16 y los 24 años. Hoy en día hay festivales como el Vive Latino, el Machaca, todos estos Tecate, todos los que ya conocemos, ¿no? Que son un gran negocio, ¿no? Pero que en realidad no cumple todavía como con ese objetivo, sino que ya es un consumo desmedido, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y justamente nos ha tocado la transición del disco compacto, que también no todos podían comprarlo porque eran caros. Yo recuerdo que desde que empecé como a tener una remuneración en un trabajo, pues así cada quincena o a la semana me iba y religiosamente me compraba un disco, ¿no? Y a veces no tenías tantas referencias y te lo comprabas porque la portada se te hacía atractiva. Y si el disco te salía, pues no cumplía con tu expectativa, pues era así realmente padecerlo un rato, ¿no? Así de, ¡ay, no! pero descubrías muchas cosas padres, ¿no? Que yo creo que a mí me tocó ese asunto de esa manera un poco, ¿no? De ir teniendo esta colección, de que amigos que iban a algún lado me traían revistas, los periódicos, porque sabían que me gustaba. Entonces, eso venía enriqueciendo de alguna manera como los materiales para compartir, ¿no? Entonces, si alguien iba a un festival como el Lollapalooza en Estados Unidos, le pedía las fotos, le decía, oye, pues platícame cómo está, y yo redactaba la experiencia del concierto, ¿no? Entonces, así, de esa manera, empezamos como a promover todo este asunto. Te lo decía que se dan como esos cambios, aparece en el 94 todo el asunto del STLN, ¿no? Los universitarios también como que adoptan más el movimiento y se suman para hacer la caravana de la serpiente sobre ruedas y empiezan a hacerse conciertos masivos en CU, previo a todos esos eventos que ya conocemos. Me adelanté un poco a los festivales grandes, pero justamente después de Avándaro no se había dado ese fenómeno, como la apropiación de estos espacios públicos o universitarios, que se solidarizaron muchísimo con los jóvenes universitarios, con el movimiento zapatista, cosa que no ocurrió en el 68. Acuérdate que ahí otras músicas acompañaron al movimiento estudiantil y también había como una apertura más hacia los temas de la revolución y las guerrillas que se daban en Centroamérica, ¿no? Entonces, como que la música andina tuvo un auge muy fuerte, sobre todo promovida por el gobierno oficial
en los años 70 y todo lo que era el rock prácticamente lo marginaron, ¿no? Entonces ahí se entiende un poco cómo se va configurando estos consumos sobre la música y el hecho de asumirte como un rockero en algún momento era como parte de una contracultura, ¿no? Como de no estar de acuerdo con el establishment, con lo que te imponía el gobierno. Entonces creo que la fortuna que se da para los que tuvimos el chance de ser jóvenes en los 80 o quizá en los 90, toda esa década fue como todo esto que se empezó a abrir, ¿no? De espacios, conciertos que picaron piedra para que muchos de los que hoy disfrutan, pues bueno, tiene que ver en remitirse un poquito a esa historia que a veces no les interesa mucho saber, pero bueno, tú lo sabes, a finales de los 90 con el tema de internet, con la inauguración de ese asunto, ¿no? Se vuelve otro escenario también para conocer música, porque empiezan a haber sitios especializados antes de las redes que ya hablaban de esta música, que podías ver videos, en fin, entonces pues ya prácticamente cambia. A mí ya me tocó eso, ya participando en la radio, ¿no? Después del suplemento, para retomar la pregunta inicial, pues bueno, me invitaron a hacer radio, con programas así, porque tenía pues los discos que era que la rareza, lo que acababa de salir, en fin, ¿no? Tuve el chance de ir a un festival en el 93 a Estados Unidos, el Austin, en la ciudad de Austin, que es una maravilla, es considerada la capital de la música en los Estados Unidos, y se hace un festival que se llama South by Southwest, y ahí llegan músicos independientes de todo el mundo, ¿no? Cada año en la primavera. Entonces ahí conocí pues cualquier cantidad de grupos. Tuve el chance de ir con la primera delegación de grupos mexicanos, que fue Sergio Arau, Ansia, Insignia, que fueron 3 grupos que fueron por primera vez a ese lugar. Y pues bueno, era realmente fantástico, toda una calle llena de clubes donde tocaban bandas de cualquier parte del mundo. Entonces era un lugar para intercambiar, para hacer contactos, para ver música nueva, ¿no? Y pues bueno, ahí te revienta la cabeza por todo lo que ves de movimiento juvenil, universitario, que se suman para hacer un movimiento. Eso es importante, ¿no? Para darle consistencia a un movimiento tiene que ver con audiencias, con medios, con grupos, con productores, ¿no? Con casas grabadoras, con gente interesada en el tema audiovisual, ¿no? De imagen y movimiento. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que se despegue y se detone en otras dimensiones fuera de México. En México siempre ha habido esa calidad, pero no teníamos como esa infraestructura. Se ha ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y me ha tocado, te digo, en mi oportunidad, trabajar en Factor 100, lo que ahora es W Radio Cuernavaca, y de ahí me invitan a trabajar en la radio de la universidad como programador artístico y como un subdirector, vamos a decirlo, del proyecto. Era incipiente porque acababa de iniciar en el 2000, verano del 2000, si no mal no recuerdo, cuando empezó la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y yo llego en el 2001, ¿no? Invitado por Agustín Gómez, que fue el gerente en ese momento, o el director, vamos a decirlo, porque gerente era en términos de radio comercial. Ya en una radio cultural educativa, pues ese es el director, ¿no? Responsable de los contenidos. Para mí fue fantástico cuando me invitó, porque me la imaginé con todas estas, vamos a decir, estas sesiones que me daba cuando iba a la Ciudad de México. Pues yo iba a la Ciudad de México, que hace mis tíos, me encantaba cuando tenía que hacer algún mandado familiar o algo, porque iba escuchando radio con un Walkman. O llegaba a la casa de la tía Lupita y prendía Rock 101, ¿no? O las estaciones de radio para poder grabar la música y ponerme al día, ¿no? Eso me encantaba, ¿no? Porque así conocí muchísima música. Entonces, escuchaba Radio Educación, Radio UNAM, pero había muy pocos espacios. Entonces, ya más o menos tenía una idea de cómo eran las radios universitarias, pero a lo mejor en el modelo norteamericano, ¿no? O el británico, ¿no? De la BBC. Y entonces veía que ahí sí ponían rock, ponían punk, le daban contexto a las cosas, ¿no? Teorizaban a través de la música. Entonces, cuando me invitan aquí, dije, oye, pues aquí hay que proponer algo diferente, pero sobre todo hay que enfocar la atención en lo más importante de una comunidad universitaria, que son los estudiantes. Independiente de las funciones sustantivas que tiene una universidad, como es la investigación, la docencia, la excepción de los servicios y la cultura, pues es devolverle un poco a la sociedad ese contenido. Entonces, imagínate la responsabilidad en ese momento, pues de que gente joven llegara a esa radio. Nos criticaron mucho en un principio, de sectores, ya sabes, no falta, que decían que habían llegado unos talibanes, incluso decían curiosamente a la radio, pero nosotros traíamos una idea clara de hacer un contenido, de hacer clic con la identidad, con los jóvenes, y sobre todo proponer algo diferente, no repetir lo que hace la radio privada, ojo, ¿no? Porque de repente todo el mundo piensa que para ganar audiencia tiene que hacer una línea telefónica abierta para mandar saludos y complacencias,
y anunciar cosas, ¿no? Aquí no, era distinto, era darle un contexto a una idea musical primero y sobre todo abrir diferentes campos para conocer la vida universitaria, ¿no? Y sobre todo ahí jugó un papel importantísimo hacer una barra programática que atendiera a todos estos sectores. Era difícil porque acuérdate que uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación educativos y culturales es que no tienen presupuesto, ¿no? La universidad llegó a tener esta emisora y fue un trabajo poder configurarla y poderla proyectar, porque pues tú sabes, al principio de las administraciones, pues bueno, hay una serie de reglamentación, no solamente es el contenido, lo que se escucha, sino la parte jurídica, legal que acompaña en ese tiempo a un permiso de radio, no una concesión. Entonces, no solamente era llegar a proponer una idea radiofónica, sino que también había que darle esa parte legal, ¿no? Recuperar los documentos para los permisos, en fin, una serie de cosas que, bueno, te ocupan también más tiempo de lo que tú pensabas, ¿no? Y de empezar a organizar actividades también para los jóvenes. Entonces ahí primero inició un espacio de salud y humanidades que me tocó a mí dirigir, luego otro de jóvenes y humanidades, perdón, para ser más puntuales, ¿no? Y ahí, pues bueno, tuve la oportunidad de invitar a maestros de la facultad en ese entonces de humanidades para que nos hablaran de sus especializaciones, ¿no? De investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, del Instituto de Salud Pública, que hablaban de migración, que hablaban de jóvenes, de educación, salud, tecnología, en fin, y fue como se empezó a darle mayor contenido y peso. Entonces yo creo que ahí eso es importante, a veces no se nota, pero creo que ese trabajo que se hizo en ese momento y la apertura que también se dio a través de la administración de ese entonces, pues es importante para poder desarrollarlo, independientemente que era realmente, no podíamos contratar más gente, que los colaboradores pues no cobraban, ya te imaginarás, ¿no? Pero era aportar algo. Yo hasta la fecha, pues creo que mantienen ese modelo, ¿no? De radio. Nosotros la bautizamos como UFM, de Universidad FM Alterna, ¿no? Como para ponerle un sello. No era que se comercializara, simplemente era tener una identidad que representara otra alternativa, otra propuesta a lo que se escuchaba en la radio. Entonces, a mí me da mucho gusto esa etapa. ¿Por qué? Porque eran los 2000s y justamente, Irving, a través de este espacio, pues es la oportunidad para poder rescatar muchas cosas que se han quedado por ahí volando, y una de ellas era que la página, cuando empezamos, fue la primera estación de radio en tener una página de internet. Eso fue fantástico, ¿no? Porque ya podíamos tener ahí la cartelera, ¿no? Las frecuencias, quiénes somos, hacia dónde iban los colaboradores, las fichas técnicas de los programas, y después se podía escuchar la radio, ¿no? Entonces empezó a crecer, a tener una vinculación justamente por esta idea de empezar a poner un piecito en el futuro, ¿no? De cómo venía la cuestión tecnológica. Y a mí me da mucho gusto, la verdad, que en ese momento, a principios de los 2000s, hoy en día todo mundo habla de podcast, ya no habla incluso de la radio, habla de podcast. Entonces iniciamos ahí un proyecto muy interesante porque hacíamos programas especiales. Después dijimos, oye, pero pues podemos hacer entregas, ¿no? Apareció el famoso el reproductor de MP3. Acuérdate que ahí es otra cosa que también es importante como para hilvanar la plática. Nos tocó esas transiciones de formatos físicos a la revolución del MP3, ¿no? Y de esta onda que te conectabas en la noche con alguien, con un par contigo para descargar toda la discografía de una banda que te gustaba, de un género en particular, y ahí empieza otro modelo, ¿no? De reproducción. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de poder tener esta página y de cargar en la computadora la música en MP3, ya no poner discos compactos, ¿no? Sino tener ya una programación con música en MP3 que estaban comprimidos, que bueno, pierde cierta calidad, pero bueno, para lo que es el streaming vamos a decirlo, la transmisión, pues está muy bien. Hay cosas que del oído, pues bueno, solo que seas así un audífono, y estés ahí, ¿no? Metidísimo en esas cuestiones, ¿no? Pero lo interesante fue eso. Y la otra es que en ese momento, Irving, tuvimos la oportunidad, hicimos una convocatoria en donde no todos entendieron, pero los que sí tomaron, como dicen, la estafeta para iniciar algo que a mí hoy sería una situación quizá consolidada o que hubiera proyectado a otras instancias a la universidad pública. Se propuso la generación de contenidos en podcast en ese momento, ¿no? Y atendieron al llamado Rodrigo Bazán, estuvo, si mal no recuerdo, también, que fue director de la Facultad de Humanidades, de Filosofía, se me olvidó ahorita, Armando Villegas, la doctora Kim Sánchez, no, varios tomaron, ahorita se me olvidan, pero bueno, no quiero, para que no omitir nombres, pero ellos atendieron al llamado
y lo interesante fue que lo entendieron, ¿no? Empezaron a manejar sus temas y ya con la invención del famoso iPod, por eso tomó el nombre de podcast, pues los chavos ya estaban con esta onda de la portabilidad de traer su música, pues imagínate, entonces iban a la página, descargaban el programa y lo oían en su reproductor de MP3. Entonces empezaba a darse una interacción bien padre, ¿no? Estamos hablando de 2004 o 2006, no recuerdo bien, ¿no? El doctor Bruno también de Bruno Lara también él participó. Fueron varios los que aceptaron, ¿no? Que estaban viendo que había otra forma novedosa de hacer ciencia y tecnología, ¿no? De ser un divulgador científico, vamos a decirlo de esta manera, con estas nuevas herramientas. Entonces yo creo que esa es una de las grandes aportaciones. Fabián Dávila y Carlos Díaz, que se mantienen trabajando en la radio de la universidad, uno como programador musical y el otro como productor, pues bueno, hemos coincidido y nos recordamos mucho esos materiales que, bueno, hace falta, por supuesto, la cultura de una fonoteca para tener esos registros, pero Fabián es muy meticuloso, muy ordenado, y creo que algunas de esas entregas que estaban en una plataforma que se llamaba Podomatic, ahí podías encontrar todo eso, en donde hicimos estos podcasts y también cuando íbamos a las reuniones de las televisoras educativas y culturales, aprovechamos para hablar sobre el tema de lo que era la vanguardia en la radio, ¿no? De los contenidos, los formatos, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas y siempre como esas modalidades de buscarle una forma de financiamiento a los medios públicos. Entonces, todo eso estaba registrado en la página con estos podcasts que digo, o sea, que ahora podrían ser un material de consulta muy, muy valioso, ¿no? Pero de haber continuado, el tema era de dónde tenías un financiamiento, que eso era lo difícil. Y tú sabes que pues una administración no alcanza, ¿no? Tienes que encontrar a alguien también sensible a estos cambios para que se puedan proyectar. Eso también es importante. Pero me tocó, te lo digo así, como un poco comprimido el asunto, paralelamente de estos cambios de tecnología para escuchar música, de propiedad, de tener físicamente un disco, a ahora solamente rentar una plataforma para escuchar tu música, ¿no? Entonces, esto ha sido vertiginoso hasta 2023, ¿no? En donde ahora estamos planteando que hay como otro ecosistema musical, ¿no? Que se está construyendo post pandemia, ¿no? También. Sí, porque ese es el cambio fundamental, ¿no? La música ya no se posee, la música se renta. Ajá. Pero creo que lo que cuentas marca que tú supiste dar en la radio, específicamente la experiencia que estás contando en la UAM, cómo pudiste hacer esa transición de manera gradual de unos formatos más tradicionales a los formatos que empezaban a ser vanguardia en ese momento y que después se popularizaron, y creo que ahí, en saber hacer esa transición, estuvo el éxito de esa experiencia radiofónica que tú estás contando, ¿no? Y hay otra cosa, Irving, perdóname nada más rápido porque si no se me va a olvidar, que también aprovechamos para abrirle los espacios a los artistas morelenses, fue una preocupación, y de regresarle a la radio esas entregas con música en vivo en la cabina. Eso también es algo súper importante que se hizo. De hecho, grabamos como 3 discos de agrupaciones, un acoplado de jazz, uno de son cubano y uno más de un par de rock, si mal no recuerdo, que se grabaron ahí con lo que teníamos, de las sesiones de la gente que iba a promover, a hablar de sus actividades, y de ahí surgió el tema de grabarlos. Y otra cosa también que es importante en esa época fue que fuimos también, inauguramos esta oportunidad de transmitir eventos en vivo, ¿no? Con un pequeño aparatito que se compró un Comrex, y antes se hacían por híbrido telefónico, por la llamada, por la línea telefónica hacían los enlaces antes. Entonces, con esta adquisición de este aparatito, pues podíamos transmitir conciertos desde el CCU o propiamente el consejo universitario también se transmitía, o las cuestiones del rector, ¿no? En fin, ¿no? Y los eventos culturales, los honoris causa, ¿no? Se transmitían y se grababan. Y también lo hicimos en la universidad en 2010, que eso también me llena mucho de orgullo y de entusiasmo, porque le dimos cobertura a las 3 frecuencias, porque son 3 frecuencias, Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, de la universidad, que logramos instalar justamente con recursos propios, ¿no? En ese entonces la Secretaría de Extensión dependía, estaba, adscrita, para ser más puntuales, el Centro Cultural Universitario, Educación Permanente, y de ahí, de lo que entraba fue como se pudieron reunir los fondos para comprar los transmisores, la planta, la torre, ya sabes, todo el equipamiento pequeñito para poder sacar las repetidoras que estaban por ahí olvidados los permisos. Logramos montar Cuautla y Jojutla. La doctora Lidia Camacho, un referente en los medios de comunicación pública en México, ella nos hizo el honor de inaugurar la repetidora de
de Jojutla, ¿no? Entonces, te cuento todo esto porque es importante, ¿no? Poder centrar estos hechos que hicieron que una radio como hoy en día es Radio UAM, muchos de los medios públicos universitarios como Radio UNAM, incluso en su momento Escalante, Fernando Escalante, director de Radio UNAM, en esos años nos decía, oye, pues qué padre que ustedes puedan hacer o proponer otro tipo de radio, ¿no? Universitaria, porque ellos, imagínate nada más Radio UNAM, los presupuestos, a pesar de que sean castigados, es Radio UNAM, pero que te dijera una persona con tanta experiencia, después puede ser director de la radio de Veracruz, de la veracruzana, y decía, oye, pues no tienen problemas con el sindicato, no tienen problemas con esto cuando hay huelga, ustedes están bien organizados, pues bueno, tratamos simplemente de con lo poco que se tenía, pues que era pocos recursos, echarle mucha creatividad, y yo creo que es mucha la gente. Digo, no quiero mencionarlos porque no quiero omitir a ninguno, que ha hecho un gran trabajo por los medios públicos, ¿no? Para tener un medio que sea un punto de encuentro, que le brinde la voz a todos y que evidentemente maneja las diferentes versiones, no que tenga una línea editorial como luego suele pasar. Entonces creo que es importante ubicar un medio de comunicación como una forma de socializar la cultura de la universidad, la cultura universitaria, y no convertirlo en un medio que tenga que ser como una suerte de maquilador de noticias, ¿no? O de que solamente tiene que haber una imagen institucional. Ojo con eso. Entonces, creo que ahí es donde se pierde, cuando adscriben el tema de la radio al tema de comunicación. Van de la mano, pero son cosas totalmente distintas. Una dirección de comunicación a una dirección que tiene que ver con radio, que su preocupación es generar y hacer radio. Eso creo que es fundamental, ¿no? Y me parece muy importante que lo enfatices porque vuelvo a la comparación con el presente, ¿no? Hoy cualquier persona con muy pocas herramientas puede tener un podcast y puede tener un canal de comunicación muy amplio, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante lo que estás enfatizando porque antes de esos medios había que crear una infraestructura a nivel local, porque está la Radio Nacional, está Radio UNAM, está Radio UAM, pero de repente se había criticado que estaba muy centrada en Cuernavaca, Cuautla, ¿no? Entonces había que descentralizar eso incluso a nivel de lo local para que estos objetivos que tú estás contando de una radio con un propósito social, con un propósito cultural, pues llegar a un público más amplio. Primero había que crear la infraestructura, porque los canales de infraestructura no existían. Y entonces, pues fue la verdad, verdaderamente heroico, porque como estás contando, lidiar con presupuestos limitados, con determinados problemas burocráticos o administrativos que son propios de lo público, generar estas infraestructuras. Y entonces yo quería de ahí pasar a que esta infraestructura sirve precisamente para darle voz a voces locales. Tú mencionas a los profesores de la Facultad de Humanidades, pero volviendo al tema de la música, también empezaron a conocerse por ahí un montón de artistas, de artistas locales, trovadores, grupos de rock, poetas, jazzistas, músicos de concierto. Recuerdo ese grupo de tambores, los Vanderlux, que llegó a tener mucha fama en los 90 también, que eran de Morelos, no sé específicamente de Cuernavaca, algunos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, eso me parece muy importante, ¿no? Conectar que antes para que estos artistas locales tuvieran voz, pudieran ser conocidos, pues fue muy importante crear esta infraestructura local que tú mencionas. Y ahora me gustaría pasar a una de tus investigaciones, que a mí me interesó muchísimo, que, a ver, déjame ponerla en contexto. Tú hablas del rock, hemos hablado un poco del rock ahora, y a mí me parece que todavía no se dice suficientemente fuerte que la historia del rock en México es parte de la historia nacional, de la cultura, ¿no? Esto nadie lo pondría en duda en Estados Unidos, pero en México todavía cuesta trabajo pensar que la historia del rock está muy ligada al desarrollo nacional, político, económico del país, ¿no? Y hay muchos trabajos sobre historia del rock nacional. Pero tú luego metiste el zoom, metiste la lupa y tuviste la iniciativa de ensayar una historia del rock en Cuernavaca. Yo debo confesarte que cuando yo me enteré de la publicación, pues a mí la verdad me sorprendió la cantidad de material que tú mencionas ahí. Digo, uno siempre sabe, bueno, en las ciudades hay grupos,
pero una historia tan rica, una historia tan detallada como la que tú logras reconstruir en este libro que se llama Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, 1962-2006. Exactamente, ahí está, editado por, ¿cómo se llama la editorial? Bajo Palabra. Bajo Palabra, editorial Bajo Palabra, ¿no? Del amigo Flavio en Cuautla. Y que ha tenido, bueno, una difusión muy importante. La verdad que yo disfruté mucho leyendo el libro y me gustaría que habláramos un poco de este libro, de las etapas que tú vas marcando de la historia del rock en Cuernavaca, ¿no? A mí me llama la atención el peso que tú le das en cada época a esto que vienes diciendo de la importancia que tiene el sector juvenil en el desarrollo de nuevos géneros musicales, en lo ligado que está la rebeldía al movimiento musical, específicamente del rock, pero también a la comunidad universitaria, es decir, la comunidad juvenil en general, pero la comunidad universitaria, por ser, digamos, el sector juvenil más educado en todo momento, pues también ha jugado un papel muy importante en apoyar todas las iniciativas del rock, ¿no? Entonces, en esta primera época que tú mencionas en tu libro, me llama la atención un grupo que se llama los Hound Boys, que luego, si leí bien, se transforman en los Rolly Kings, que ganan un concurso de la Radio Nacional en el 61. Hay otros grupos como Drifters, sí, Black Hands, Spiders, y que, bueno, se dedicaban, como los grupos a nivel nacional, pues a hacer covers de lo que estaba sonando en Estados Unidos. Mencionas también aquí a los Nietos de María Sabina, Fragmentos de Sombras, Títeres. Señalas que Jojutla es un municipio particularmente interesante e importante para la historia del rock en Morelos, con un grupo que se llamó Los Diablos del Rock y luego se rebautizó como Los Chicos del Rock. Entonces, ¿qué nos puedes mencionar sobre este panorama que te estoy dando de, digamos, finales de los años 50, principios de los años 60, en donde tú ubicas los orígenes del rock en Cuernavaca? Gracias, Irving. Bueno, yo creo que también ligando un poco para cerrar lo anterior, de la época también de la radio, el interés de un servidor y por supuesto de formar equipos de trabajo enfocados justamente en estas problemáticas o en estas iniciativas y sobre todo con gente muy, muy creativa, era brindarle visibilidad a algo que reclama atención y que no estaba siendo tomado en cuenta, ¿no? Yo creo que es un gusto el poder programar no solamente un disco físico en ese entonces, sino un demo, una maqueta. Y creo que Radio Universidad hasta la fecha, en la programación habitual, puedes encontrar cosas de María Cantú, por ejemplo, de Guamazo, ¿no? De Cristos les ama, ¿no? De Los Nietos, de María Sabina, de Dínamo, de varias bandas, de Aceituna, en fin, ¿no? La misma Bolonchón, en fin, varias bandas que están en la programación y que llegaron con demos. Hoy en día hay algunos que tienen unas trayectorias que son sobresalientes, con una continuidad fonográfica, con presencia en plataformas digitales y con estrategias, incluso como músicos independientes. Y eso realmente nos da mucho gusto porque eso era la idea. Y no solamente me refiero al tema de la música, por supuesto, escritores emergentes, pintores, artistas, bueno, por supuesto, académicos, artesanos, ¿no? Toda la tradición también que tiene que ver con la cultura popular en nuestro estado. Todo eso se ventilaba en la radio universitaria. Y esa era la idea, ¿no? Que nosotros teníamos la intención de darle esa visibilidad y presencia, pero teniendo esta visión global, vamos a decirlo de esta manera, al presentar músicas de otras partes del mundo y un contenido también con una agenda actualizada, pero también con esa parte sustanciosa de incluir el talento local, ¿no? Eso creo que es fundamental. Entonces creo que este interés ahí, para dejar el tema en un momento en la radio, fue precisamente el de poder, ahora en el tema de la antropología, ¿no? O ese trabajo más enfocado en una etnografía o de recuperación histórica, pues eso precisamente, ¿no? El decir, oye, aquí hubo una historia interesante. No hemos tenido, por supuesto, a unos Rolling Stones, ¿no? No hemos tenido, por supuesto, a un Bandido en Tinta Blanca, un Javier Batis, no lo sé, ¿no? O bueno, Zoe ahora que es algo que tiene que ver un poco con que tiene que ver con la ciudad de Cuernavaca, pero
si no tienes esas estrellas o esos monstruos o fenómenos de culto, vamos a decirlo, pues muchos se quedaron por este vacío, esta larga noche, cruzando el desierto en este periodo de censura, y por eso no hubo continuidad. Entonces lo interesante es qué pasó ahí y dónde se quedaron. Eso fue lo que me motivó. Entonces, en algún momento también toqué, formé parte de algunas bandas, y eso también hace que generes vínculos, ¿no? Y que entiendas la música desde dentro. Y bueno, pero también me di cuenta que podía aportar mucho más de este lado, ¿no? Me encanta, es una pasión, la batería me encanta mucho, pero creo que en la radio, escribiendo como gestor cultural, también se puede aportar más. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Y aquí hay mucho talento, o sea, hay muchísimo talento que lamentablemente ha tenido que emigrar, ¿no? Otros se han quedado aquí, pero comparten su gusto por las artes con otra actividad profesional, ¿no? Entonces, de repente, como que no se le da ese verdadero soporte. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar por indagar estas historias, las que he tenido la oportunidad de vivir durante los últimos años, de estar ahí adentro, porque entonces eso de alguna manera te da una posibilidad de poder indagar un poquito más, y con esos personajes actuales fueron como el enganche con mis informantes pasados, ¿no? Estoy hablando que esta investigación la hice a finales de los 2000, ¿no? Y de ahí tenía que acotar porque era bastante, ¿no? Entonces, ahí siempre se daba, ¿conoces a fulano? No, pues ya no está aquí, que se fue a tal lado, pero este te puede ayudar. Y así que empecé hasta tener un fenómeno como de bola de nieve, de que me recomendaba uno con otro, y así fue como llegué a un trabajo del maestro Manuel Gándara, que creo yo es el primer trabajo académico cuando él era alumno de la ENA, allá en la Ciudad de México, que se llamó Primer Ensayo de Rock Original. Entonces yo llegué a tener una copia, y justamente cuando otros editores jóvenes que publicaban una revista llamada El Tabique, ahí venía uno dedicado a una serie de ensayos dedicados al rock en Cuernavaca, y ellos tomaron fotos justamente al conseguir esa publicación. Entonces, ahí yo conocí ya cercanamente a Manuel Gándara por su texto, y vi que fue una primera aproximación, ¿no? A darle memoria a lo que había pasado a finales de los 50 y justamente los primeros años después de Avándaro, ¿no? Es lo único que hay prácticamente, acá, vamos a decirlo, desde un enfoque académico, ¿no? Y lo hizo el maestro Manuel Gándara. Entonces, pues no tuve en ese momento el chance de entrevistarlo. Mucho tiempo después ya lo pude conocer y tuve el gusto de platicar con él. Pero músicos de esa época, como los hermanos Montiel, por ejemplo, que formaban parte de los Drifters, ¿no? Y luego se hicieron otro grupo que se llamó, que sacaron un disco para otro sello importante como Fontana, que se llamó Experimento Número 1, y les cambiaron el nombre. Conocían al doctor Becerril Estrafón, ¿no? Que lamentablemente ya no está con nosotros, que él también leyó el texto, y me tengo por ahí una carta muy emotiva, que él da cuenta de su lectura, ¿no? Lo que a él le pareció y la importancia de estos rescates de la memoria y de la identidad morelense justamente de estos chavos, porque pues, él se dedicó a economista, tuvo una carrera política importante, y por eso ya no continuó en los Rolling Kings. Punto de partida fundamental, los chicos del rock de Jojutla y los Rolling Kings. Son los dos primeros grupos de jóvenes, 13, 18, 17 años, que hacían rock and roll en Cuernavaca, ya original, con algunos covers. Pero ¿por qué los toman? ¿Por qué los considero como el punto de partida? Porque fueron los primeros que grabaron de manera profesional. Unos ganando un concurso y los otros teniendo pues el visto bueno de una R de la disquera DIMSA para que los grabaran en discos de 45 revoluciones por minuto, ¿no? Y ahí está el doble de Okefenokee de los Rolling Kings y Dixieland Rock and Roll, algo así, que era un cover de Elvis, y por la otra el tema de los chicos del rock, ¿no? Entonces, para mí considero que fue lo importante, esos registros. Ahí fue mi punto de partida, y de ahí empecé a tener como estos periodos para decir, bueno, en ese tiempo, claro, tenía que ver con lo que la industria cultural del cine nos presentaba, ¿no? A las películas de James Dean, o donde parecía el güerito que tenía aquí como su risito, ahorita se me escapó, Bill Haley, ¿no? Y todos esos que llegaron, rock and roll, que llegaron a México, pues fue así, como estos jóvenes llegaron a través del cine y con incipientes instrumentos, ¿no? Así rudimentarios, no había guitarras eléctricas, pues empezaron a hacer rock and roll. Entonces creo que eso es lo importante, recuperar esas historias. Mira, creo que todos los textos que buscan como este tipo de enfoque son perfectibles y puedes mejorarlos. No están a veces todos los que deberían de estar, ¿no? Pero en ese momento no tenía yo tantos informantes, tenía unos que considero muy valiosos que me ayudaron. Por ejemplo, Alfredo Fernando López, mi hermano, él es archivista y él me ayudó muchísimo, muchísimo en la digitalización de imágenes y en rastrear documentos importantes, ¿no? Tú sabes que los periódicos aquí solamente los tenían registrados a finales de los 70.
Entonces, no había otras cosas, imagínate, ¿no? Entonces, creo que él fue una fuente muy importante para poder ilustrar. Me hubiera encantado más fotos, quiero en una segunda edición del texto, pues ponerle un apéndice con más fotografías, con encabezados de periódicos, de cómo veían en ese tiempo a los jóvenes en Morelos, ¿no? Porque también ahí cito un hecho triste en la música, que fue la cancelación del concierto de un músico de blues en la ex hacienda de Temisco, que se iba a dar en 1980, Johnny Winter, y que muchos jóvenes llegaron antes y pues bueno, ya empezaban a hacerle ruido al gobierno en ese entonces, pero hubo una represión brutal y hay muy poco material, referencias en donde citan los que vivieron estar en los separos, los que les cortaron el pelo, los que agredieron, los que culparon, los que estigmatizaron por el simple hecho de ser jóvenes y que llegaron a Cuernavaca a disfrutar de una convivencia en un lugar, ¿no? Entonces, eso es importante registrarlo, porque tiene que ver con lo que ha pasado aquí, por eso lo cito, y creo que ahora tengo más fuentes, más anécdotas, o personajes que estuvieron ahí, o que estuvieron en el mismo Festival de Bandero, que bueno, hay esta investigación, pues bueno, obliga a tener una segunda entrega, por eso tiene una entrevista al final que me hace el colega Raúl Silva, quien admiro mucho, periodista cultural muy importante que tenemos aquí en Morelos, que trabaja en Radio Bilingüe, ¿no? Que es un productor independiente de gran trayectoria, de grandes contenidos, ganador de muchos premios radiofónicos. Y bueno, él le hace una entrevista para darle contexto, al menos hasta el 2015, como otro corte de caja, ¿no? O sea, más o menos de las nuevas bandas, ya con más discos, con plataformas digitales, con el hecho inédito en ese entonces de que una gran cantidad de grupos juveniles se fueron a tocar al Festival Cervantino en Guanajuato, ¿no? Eso era, no se veía como algo que llegara a pasar, ¿no? Pero pasó. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? El poder tener ese punto de partida, insisto, desde estos músicos, los años 60, el papel de Avándaro, la onda chicana, que eran grupos que tocaban música original, pero cantada en inglés. Ojo, por eso les llamaron música chicana, no es que fueran o tuvieran que ver con Julio César Chávez, el líder de los migrantes, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es lo que hace falta contextualizar. Yo creo que ha sido la música de rock and roll como una banda sonora, ¿no? Que ha ido de manera paralela musicalizando nuestras vidas, ¿no? Y la historia de este país, ese país que se veía en la modernidad, ¿no? Y que en algún momento trataban de enfocar con esos consumos culturales que venían de la posguerra, eso hay que decirlo, sí, y de las influencias que también hubo en los 70s de la izquierda y del centro y de la moral de la época. Ojo, y ahora fíjate, Irving, qué bueno que lo comentas, porque otro trabajo referencial que a mí me inspira fue el de Eric Solop, ¿no? Un historiador anglosajón muy importante que hizo un texto de investigación que le llamó el Elvis refrito, que es algo así como la contracultura también en México, que es una referencia importante, lo tenía por aquí a la mano, se llama, aquí está, es Rebeldes con Causa, de Eric Solop, aquí está. Este es un texto indispensable, ¿no? Para conocer todo este asunto de la contracultura mexicana y la crisis del Estado patriarcal, ¿no? Entonces, él hizo una investigación y ahí dice, no tenía yo fuentes, yo iba al Chopo y era de boca en boca y me recomendaba con fulano y tal para hacer esta tesis que él se enfoca para también hablar de la contracultura, del fenómeno chicano, ¿no? De los hoyos funkis de la represión, y que se empezaron a ocupar académicos importantes. Hoy en día, pues bueno, ya da gusto que te encuentres más publicaciones publicadas en las universidades, como que hay un interés. Acaban de cumplir 50 años en plena pandemia de lo que fue el Festival de Bandero y surgieron nuevas voces. Surgieron nuevos videos, surgieron fotografías. Hay que acordarse que ese material se perdió y si se llegara a encontrar por la cuestión de degradación, ya no se podría ver. Entonces, imagínate reconstruir esa memoria que se había hecho a través, como lo hacía Julia Palacios, del mito, ¿no? Del mito de Avándaro, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya hay varios investigadores, generaciones también de jóvenes sociólogos, comunicólogos, antropólogos, ¿no? En fin, que están preocupados por mostrar qué pasó ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Esas fuentes para darle más sustento a tu investigación. Fue un punto de quiebre, esto que mencionas, ¿no? Del Festival de Avándaro, porque en tu libro tú luego hablas de una época muy pegada al tema de la onda, como se le llamaba en aquella época, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento hippie, con la cultura de la psicodelia, las drogas, también están los sectores más populares, más pauperizados, haciendo su música ya, porque ahí tú hablas de que ya no es un periodo tan fresa, entre comillas, como el anterior, se empieza a poner seria la cosa, y tan seria que escala a
a este Festival de Avándaro en el 71, que se sale de control en términos logísticos, ¿no? Pero que era algo que nadie podía prever, la cantidad de jóvenes de todas las clases sociales que llegan ahí, y fue, además de un evento musical, un hecho cultural, ¿no? Un hecho cultural que espanta a un montón de sectores. Los sectores más conservadores de la prensa reaccionan de una forma muy asustadiza ante esta juventud descarriada, esta juventud degenerada. Y entonces, a partir de esto, tú mencionas que viene una época de prohibición, una época en donde hacer rock va a contar con muy pocos espacios, con que la policía te persiga, que si te cortan el pelo, que si te vistes como rockero te van a ver como delincuente. Y ahí va a ser muy importante los espacios alternativos para el rock. Y tú mencionas que en esta época en Cuernavaca, mencionas, por ejemplo, Arena Popular, que tú le llamas, que fue el primer hoyo funky de la ciudad. Otra cosa que a mí me hizo gracia, porque me consta, porque yo estuve, dices que en los balnearios eran lugares en donde tú no podías ir a un concierto de rock más que a un balneario, ¿no? Porque los balnearios en Semana Santa daban espacios para que las bandas locales tocaran ahí, lo que no se podía hacer por la prohibición que el gobierno no te dejaba organizar un concierto de rock, ¿no? Entonces había que tocar en los balnearios, en los hoyos funkis. Y luego mencionas un festival muy interesante en el 72, Cuernavándaro, ¿no? Cuernavándaro, Festival de la Raza, en el lienzo charro, o en lo que hoy es el lienzo charro de Cuernavaca, ¿no? Como una especie de respuesta a lo que había ocurrido el año anterior en Avándaro, ¿no? Entonces, es muy interesante todas estas iniciativas que tú vas recopilando en el libro. Uno que a mí me toca personalmente, el concierto en el 73, en el Jardín Borda, ese concierto en donde pedían un libro para la entrada y que esos libros sirvieron para donarlos a la biblioteca de Tetecala, así es, del municipio de Tetecala, que fue la forma de dotar a este municipio de una biblioteca, la verdad, muy buena, ¿no? Entonces, yo hice mi tesis de licenciatura en esa biblioteca, por eso este concierto a mí como te digo, me pega en lo personal, porque la verdad que la cantidad de libros que donaron, está ahí, por ejemplo, la colección completa de la revista Vuelta, entre otras joyas que de repente llegaron a través de estas donaciones. Mencionas así, ¿no? Espacios alternativos, festivales que tenían propósitos culturales. Entonces es muy interesante cómo sobre la prohibición hay una cultura de resistencia que genera productos culturales y genera otra cosa, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ya entrados a los años 70. Así es, y bueno, que es paralelo, ¿no? Porque creo que no es que se haya extinguido, ¿no? El rock o la contracultura, se refugió en la periferia, en los famosos hoyos funkis, ¿no? Como los bautizó Parménides García Saldaña, estos lugares, ya sabes, sucios, lejos de la ciudad, sin condiciones para una presentación en vivo, con audiencias hostiles, rudas, ¿no? O sea, era realmente todo un logro salir ahí en hombros, y bueno, uno de ellos lo hizo muy bien, ¿no? Lo capitalizó muy bien, como fue Alex Lora, ¿no? Entonces, él fue un cronista de esa época sensacional, ¿no? Supo realmente darle ese instrumento a la gente, que era darle voz a través de su música, ¿no? Por eso hasta la fecha sigue siendo pues un referente, aunque ya sea otra cosa su figura actualmente, pues es un obligado referente. Pero bueno, paralelamente en Morelos empezaron a darse estas situaciones, ¿no? De irse a los balnearios, al Palo Bolero, a Iguazú, ¿no? Ya ves que Morelos tiene cualquier cantidad de balnearios, ¿no? De Misco. Y ahí se refugiaban, ahí tocaba, por ejemplo, Evolución, otro grupo importante que también tiene disco y que se mantienen en activo, con el Maestro López e Infanzón, que son la dupla y los miembros fundadores, Las Abejas, en fin, muchos grupos, ¿no? Free Light Company, otros que llegaron después, son muchos, pero muchos de ellos los cito, los menciono, y yo no me detengo porque no tienen una grabación. Entonces es importante también tener como estos ciertos parámetros, ¿no? No excluir, hay que incluirlos, por supuesto, pero hay que hacer hincapié en los que tienen como una grabación, salieron, tienen como esa trayectoria, que creo que es lo que marca la diferencia. Y eso ha ido también a través de un trabajo autogestivo. Todavía no se ponía de moda como ese tema de la autogestión, pero muchos de ellos lo hicieron de esa manera, ¿no? Empezaron a ser los promotores, ¿no? A establecer contactos con sus pares para ir a tocar a Oaxaca, a Jalisco, ¿no? O salir de Cuernavaca.
pero bueno, todo esto se mantuvo así durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces no había como ese chance. Fue hasta después de la segunda mitad de los 80s, como te decía, con la emergencia, por ejemplo, en ese momento ya del heavy metal, ¿no? Como otra música ruda, el punk, que se venía como ya de un post-punk, que empezaron a surgir grupos nuevos con música original cantada en español, ¿no? Como es Padre Nuestro, por ejemplo, después sería Darkness, ¿no? Sí. O otras bandas, Reactor, Inferi, que también son muy importantes en Cuernavaca para entender, de lo que desde mi punto de vista tienen que ver con una de las audiencias más fieles a los subgéneros del rock, como es el metal, ¿no? O sea, hasta la fecha hay gente que va ahora con sus hijos o sus nietos a estos conciertos, ¿no? Pero que les tocó esas tocadas en San José, en donde hacían estos carteles muy, como ahora está de moda revolver géneros, ¿no? Pero en ese tiempo, por ejemplo, me tocó ver ahí a Botita Jerez, Cecilia Toussaint, el Tri, Javier Batis, Luzbel, ¿no? Ahí, y me tocó ver a Caifanes, la primera vez que los vi a Caifanes fue en el balneario de Iguazú. O sea, imagínate ahí, ¿no? Entonces, curioso, porque habíamos unos pocos con camisas negras con un solazo horroroso, ya sabes cómo suele ser el del sur del estado. Y empiezan a tocar la Negra Tomasa, que fue un fenómeno, la Negra Tomasa con ellos, y sale un montón de gente de las albercas para ponerse a bailar. O sea, es una cosa que solamente estar ahí y verlo, constatarlo, ¿no? Te das una idea, ¿no? De cómo ese grupo, que también era una banda originalmente de culto, ¿no? Que venía de las insólitas imágenes de Aurora y hizo Caifanes, graba esta rola y se vuelve un boom, ¿no? Los han criticado mucho por ese tema, pero les abrió la puerta prácticamente, ¿no? Los metió a un mercado más accesible y mucha gente pues compró ese disco, que fue todo un fenómeno, ¿no? Que ya tenía que ver con productores argentinos. Claro. Luego tú mencionas, bueno, el metal, tú le das mucha importancia a esto que acabas de decir, ¿no? El metal como uno de los géneros que surge en el rock de Cuernavaca o en el rock de Morelos y es, digamos, del más importante, pero previamente mencionas también la aparición del breakdance. Y en el 83 hablas de que en el Casino de la Selva se organizó el primer evento de breakdance en la historia de Cuernavaca, por ejemplo, que eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Luego mencionas el metal, del que ya hablaste. Otros grupos, por ejemplo, los Silver Beats, claro. Un grupo de covers de los Beatles, ¿no? Que llegó a ser muy, muy famoso en los 90. Tocaban en Plaza Cuernavaca, tocaban en un montón de lados. O, por ejemplo, este grupo Gente Simple, que tiene un álbum muy icónico que se llama Ey Cuernavaca, y un single, o sea, un sencillo que creo que se llama igual, ¿no? Ey Cuernavaca, que llegó a ser el tema de la feria de la primavera en Cuernavaca. Entonces la gente todavía se debe de acordar de este tema muy, muy icónico. Es decir, ya se empieza a diversificar. Así es. El panorama del rock en Cuernavaca, donde hay distintos géneros. Hablas del pop, hablas del ska, hablas de lo electrónico, ¿no? Y empezamos a salir de ese periodo de prohibición y se empiezan a crear ahora sí más espacios. Y en esos espacios nuevos, pues regresándonos al principio de la entrevista, es toda esa experiencia que tú ya contaste, ¿no? Radio UAM se vuelve una plataforma, un foro muy importante de exposición de esta nueva época de mayor apertura de la música en Morelos, pero también se empezaron a agregar otras instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como el INDEJUM, y empiezan a surgir nuevos espacios. Y tú aquí mencionas unos muy icónicos, muy, muy icónicos espacios de la música en Cuernavaca, como la Disco Barba Azul, el Baby Rock, el Mosquito, el Rocódromo de Cuernavaca, ¿no? Entonces, pasando esta época que luego logra sobrevivir como algo alternativo en los hoyos funkis, en los balnearios, vamos a ver cómo ya a finales de los 80s, principios de los 90s, aquello ya muestra una mayor apertura, ¿no? Así es. Bueno, justamente esos antecedentes son los que hacen que productores o promotores o empresarios quieran apostarle a la música, ¿no? Había bueno, el primero, antes que se me olvide, Eduardo Winters, guitarrista, propietario, también músico y un personaje importante en el tema turístico aquí en la ciudad de Cuernavaca, y como empresario también. Él tuvo un restaurante muy famoso, era el Madonnas, bueno, Giuseppe's Pizza, pero era Madonnas, y él fue el que presentaba tipo como pop más británico, pero tenía la onda italiana, de presentar a los Silver Beats y a su grupo de él, ¿no? Entonces alternaban o invitaban, venían músicos de la Ciudad de México, porque era el único lugar, como vamos a decirlo,
donde podías cenar una pizza, tomar una copa y ver música en vivo, que no había en Cuernavaca. Y estamos hablando ya de la segunda mitad de los 80, ¿no? Entonces él inaugura, vamos a decirlo de esa manera, los demás todavía siguen tocando en la periferia, muy pocos pueden llegar ahí y se vuelven de un acceso caro, ¿no? Porque un joven no podría ir a pagar esos precios, ¿no? Entonces, por lo general, pues iba gente más adulta, eso hay que decirlo, pero abre el camino para que metan grupos de rock en Taís, suena sui generis, pero ahí llegó a tocar Maná, llegó a tocar La Maldita Vecindad, Los Caifanes, ¿no? Ritmo Peligroso, en fin, Barba Azul de igual manera, pero eran las discotecas, era para un tipo de público, ¿no? De clase media alta y no la banda, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La banda seguía viendo el rock en otros lugares, ¿no? Tenía que ir a Temisco, a las botaneras, a veces en las botaneras de Temisco se presentaron. Y hubo otro lugarcito en Avenida en el Álvaro Obregón, antes de llegar a la Carolina, que se llamaba, la discoteca se llamaba Roppongi Discoteca. Una discoteca que viajabas ahí en un sótano y se hizo famosa porque tenía como como si estuviera en la parte trasera de un gremlin, de un coche, ahí estaba estampada la pared, y después se llamó Memory Discoteca. Ese lugar de Alfonso, hoy se me olvidó su apellido, pero bueno, él era el titular de ese lugar, tenía a Pepe Mans como DJ en ese lugar, y pues era para acceso para pues otro público, vamos a decirlo, que no podía entrar a Taís o que no podía entrar a Barbas, ¿no? O sea, eso era la realidad, o a La Tentación, a San Gali. Entonces él hace un espacio para jóvenes de la ciudad, de Alta Vista, de Carolina, del norte, de Buenavista, de aquí de Universidad, que bajaban a ese lugar. Y él apostó por hacer una época que se llamó rock de alto nivel, empezó metiendo grupos de Cuernavaca, gente simple, La Piel, y ahorita por decirte de los locales, ¿no? Que ese también es importante, el grupo de La Piel como un grupo innovador, adelantado a la época, ¿no? Porque eran chavos que tenían una posición económica bien, ¿no? Y estaban muy cultos en el tema del arte y viajaban mucho, y fueron el primer grupo, yo siento, como de vanguardia que hubo en Morelos, ¿no? Cosas muy interesantes, no tenían guitarras, todo era sintetizador, batería, Álvaro Aguilar, Bernie y Ricardo, se me olvida ahorita el apellido de uno de ellos, pero bueno, ellos hicieron uno de los grupos más conceptuales, adelantados a la época, a finales de los 80. Iban a tocar a lugares fresas, si quieres verlo, pero tenían un arrastre muy fuerte, ¿eh? O sea, porque tenían una imagen. O sea, creo que se me hace uno de los primeros grupos que tener una imagen definida, acorde a su música, a su propuesta, y evidentemente abrevaban de la música avant-garde de Europa, ¿no? Del pop, del synth pop y todo ese rollo, que eran muy pocas las bandas que arriesgaban por ahí. Entonces, ellos tocaron en ese lugar. Pero ahí tocó Fobia, Amantes de Lola, Estrés, Sistema, Neón, o sea, todas esas bandas que ya empezaban a hacer de las suyas en los 90, finales de los 80, ¿no? Perdón, tocaron en el Memory. Entonces es importante, ¿no? Porque en ese lugar, pues era el único lugar donde podías poder ver rock de buena calidad, aunque estuviera, todo el mundo le daba miedo porque decía que cerca de la Carolina nunca pasó nada, o sea, nunca pasó nada, pero ahí tocaron bandas muy buenas, Alquimia, en fin, varias bandas. Entonces por eso ahí también lo rescato. Hay material que compañeros de periódicos de la época del Sol y del Regional, pues tomaron fotos de las tocadas que se hacían en ese lugar, ¿no? Entonces, no es la anécdota, por ahí están los flyers, en fin. Y después de ahí, ya entrando a los 90, es cuando se inaugura, así, contra todo pronóstico, el Mosquito Rocódromo, ¿no? Que es lo que después fue Mambo Café y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Pero originalmente se concibió como un espacio profeso para tocar rock en vivo. Enrique Corona, hijo, fue el responsable de ese lugar. Él viajaba también mucho, era un melómano también empedernido, entonces tenía la idea de hacer un rock profesional, de un lugar profesional. Me dijo, ni siquiera en México, yo voy a tener un lugar que tenga un escenario digno, buena iluminación, sonido, y él se le metió ahí pues toda la carne al asador con sus familiares, creyeron en su proyecto y hicieron el Rocódromo, que duró poco tiempo, lamentablemente, ¿no? Vendían hamburguesas, era como una onda así, como muy de la tarde de tomar un helado, una hamburguesa, pero por los fines de semana o en la noche, poder ir a bailar la música que estaba como en boga y ver una banda en vivo, ¿no? Ahí también tocó Fobia, La Castañeda, Padre Nuestro, Los Nietos de María Sabina, Café Tacuba también se presentó ahí cuando empezaba a tener como impacto con su primer disco. En fin, eso sirvió para que otros lugares como el Hard Rock, ahí en alta tensión, chiquititos, le dieran espacio a los lugares. Las ferias en ese tiempo de la flor o de la primavera también empezaron a abrir sus programaciones y empezaron a incluir a grupos de rock. Eso también es un tema chistosísimo porque, pues imagínate, un día iba a tocar Nelson Ned. Antes había una banda de metal, Darkness, ¿no? Abriéndole a Nelson Ned, por ejemplo, ¿no? O las gemelas Ivonne y Beth, y luego tocaba Gente Simple, o Los Nietos de María, no recuerdo bien así, ¿no? Pero hay por ahí en el texto esas cosas, ¿no? Que se empezaron a dar como esos destellos, y pues era como decir, pues bueno, vamos a darle chance, y metían a estas bandas de rock, porque ya estaba prácticamente como toda esta
vamos a decirlo, toda esta efervescencia del rock en tu idioma, ¿no? Entonces, como que todo el mundo quería tener un lugar, música en vivo, y se da también otro hecho importante, en Cuernavaca, lo que era el Madonnas, se convierte en Rocotitlán, Cuernavaca, y casi de manera simultánea inauguran el LUC, la última carcajada de la Cumbancha. O sea, dos lugares emblemáticos de finales de los 80 de la Ciudad de México, que estaban en Insurgentes, en Perpetua, el LUC, y en otro, en el Insurgentes, cerca de la Plaza de Toros, el Rocotitlán, que fueron los semilleros, vamos a decirlo, del rock del sur, y de muchas bandas extranjeras que tocaron ahí después del temblor, que se inauguró con los Botellita Jerez, que ellos lo inauguraron, hasta casi los 2000, o sea, ventando los 2000. Entonces, es un lugar emblemático, Rocotitlán. Y el LUC, ¿por qué es emblemático e importante? Que estaba en Perpetua, cerca de un Vips, ahí en la entrada del sur de la Ciudad de México, porque ahí tocó Mano Negra, ahí tocó Jane's Addiction, ahí tocaba el Tri, tocaba La Castañeda, tocaba La Maldita Vecindad, era como más alternativo, vamos a decirlo, ¿no? Como más grupos más rudos, más así de fusión, que se daban cita en ese lugar. Comunidad artística llegaba a ese lugar, otros iban al 9, que también abrió en ese tiempo de Ciudad de México tocadas de rock, ¿no? Pero bueno, aquí se centraba como todo ese movimiento efervescente, y eso evidentemente llegó a Cuernavaca con la inauguración de Rocotitlán, Cuernavaca, con Tony Méndez y Eduardo Winters Alfaro, y se hizo también el LUC con los hermanos Barajas, ¿no? Barajas y Mongo, que era el ilustrador de los flyers, de los carteles, ¿no? Entonces, imagínate de repente que no tenías nada en Cuernavaca y tienes a los dos mejores lugares, ya había cerrado el Mosquito, tienes a los mejores lugares de rock, ¿no? Que ya empezaba a invitar a grupos locales como teloneros y traía grupos interesantes, ¿no? Como La Cuca, La Castañeda, Santa Sabina, en fin, y abrían las bandas de aquí. Entonces, creo que ese periodo fue muy bueno. Lamentablemente, el tema de la lupa de las políticas municipales en la época todavía te veían con recelo, y entonces siempre, cada semana les mandaban una buena cantidad de inspectores, que los decibeles, que menores de edad. Nunca hubo, a mí no me tocó dar cuenta, nunca supe de una actividad ahí que alterara el orden. O sea, en realidad era un público ya como mucho más civilizado, vamos a decirlo, con espectáculos así, ¿no? Entonces disfrutaba y cuidaba para que hubieran estos lugares. Entonces llegaban, les ponían multas, que porque los decibeles, que había menores de edad, que el grupo, que, en fin, siempre. Entonces hubo una persecución, les cobraban ahí. Hay giros negros, ya sabes, todo lo que ha existido siempre, ¿no? O los bailes populares, y yo no creo que fueran tan incisivos, por eso hacían que reventaran los promotores o la gente empresario que le apostaba a los jóvenes, los reventaban, ¿no? Porque tenía que ser la industria del reven, del fresa, ¿no? Del junior, las discotecas. Todo lo demás era como una competencia a lo mejor desleal quizá para ellos, ¿no? O porque alteraba el orden y siempre tenía el sinónimo que tenía que ver con drogas, ¿no? O otras cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues ese fenómeno lleva lamentablemente cubriendo nuestro país de hace mucho tiempo y está en muchas otras partes. Entonces, a veces hay que tenerle más miedo a una persona con una fina corbata y un saco de seda que a un chavo con el cabello largo, con un pendiente o una playera de una calavera, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, te pongo esos ejemplos, y después surgió otro espacio que fue el Ritual del Perro. Imagínate ya con esa experiencia de Rocotitlán y LUC, que cerraron porque eran excesivas las rentas de los locales. O sea, todo el mundo quería ganar de esto, ¿no? Entonces vieron que tenían gente, entonces les duplicaron la renta a los 3 meses, a los 6 meses del contrato. Era imposible, ¿no? No podían salir para pagar una nómina, para pagar al grupo, en fin, la producción, y cerraron los lugares. Entonces llega el Ritual del Perro, un lugar que era la carpa de María Alejandra, abajo de los bomberos, en la avenida Zapata, así por ahí, después de la glorieta de Tlaltenango, si mal no recuerdo, a mano derecha estaba la carpa de María Alejandra. Ese lugar durante mucho tiempo funcionó como peña, como carpa teatro, quedó abandonado durante mucho tiempo, y Loretta, Saúl Hernández, Jorge Canedo, y se me olvida, y Tort, alguien, si no me acuerdo, de apellido Tort, que era productor de películas, y el otro de jeans, ¿no? Entonces, de ropa, ¿no? Se fusionaron con Alfonso André y Saúl Hernández, si mal no recuerdo, y se trajeron a Dani Yerna, que era uno de los DJs y personajes así más representativos e icónicos de la onda darky en México, ¿no? Que también había tenido un lugar en México que era el Tutti Frutti, que ya están haciendo por ahí un documental del Tutti Frutti. Pues imagínate, ese personaje se llega a Cuernavaca para ser el hostess del lugar, ¿no? Y el DJ. Tenía una cultura impresionante, ahora se dedica a esta onda de las piercings y todas esas cosas, ¿no? En México, que se tiene su negocio como Huacantanca. Pero bueno, él es un gran DJ, ¿no? Y él trajo la onda oscura darky a México, ¿no? Con discos que él ponía en el Tutti. Pues imagínate entonces ir al Ritual del Perro a escuchar a un tipo que tenía
la música más contemporánea de ese tiempo, ¿no? O sea, hasta lo más grande del grunge que ya emergía, que era Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Screaming Trees, como te podía poner Bauhaus, ¿no? O cosas más locachonas de rockabilly, en fin, ¿no? Un personaje. Entonces, él era el responsable de eso. Y ese lugar, su apertura, cuando nos enteramos, oye, que va a haber un lugar que va a ser de rock, así husmeando, pues llegamos a contactarlo y él era, ¿no? Que estaba en las juntas y dijimos, oye, pues yo trabajaba en el periódico, me recuerdo todavía. Entonces me acuerdo que ¿por qué apostar por Cuernavaca si está en es un lugar muy difícil, ¿no? Pues bueno, porque mucha gente viene a Cuernavaca y nos interesa que esta onda del rock aquí o de la música tenga un espacio especial, ¿no? Entonces nos hicimos cuates previo a la inauguración, nos dio mucha confianza, sacábamos como previews antes de la inauguración con entrevistas, se viene esto, se va a hacer así, adivinen, y como generando expectativa, ¿no? Entonces se hizo la inauguración, pues estaban los medios más importantes de México, ¿no? De la Ciudad de México, por supuesto, nacionales, y de aquí locales, pues todos estaban ahí porque eran como la concolía de todos los moles. No hay algo nuevo, todo el mundo está ahí abarrotándolo, aunque no sea rockero, ¿no? Entonces había prácticamente una buena cantidad de juniors o de público que no era tan rockero, por supuesto, ¿no? Y otro que sí era más como en ese tema, ¿no? Entonces, ese lugar yo creo que es importante para también entender que Morelos ha tenido el chance de poder, pues, proyectar a otras instancias con esos lugares, pero, insisto, ese es otro tema, que el tema de la lupa, de esta censura y de esta política represiva que ve siempre en estos lugares como algo peligroso, ¿no? Cuando ya sabemos que hoy en día, bueno, en bailes o en otras experiencias populares, a veces se ha puesto más complicado. Ya no entremos en detalles de las músicas que han dominado realmente el panorama en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué tan violenta puede ser, ¿no? Y cómo puede ser que un metalero se vea como un auténtico bebé o querubín, ¿no? Comparado con otras cosas. Pero bueno, hasta ahí llegó, cerró también por este mismo tema, ¿no? El tema de lo económico, ¿no? La renta excesiva, todo el mundo quería como sacar ahí partido de eso y los obligó a retirarse, ¿no? Entonces ahí queda esa etapa de los foros, ¿no? Ya después, pues pizzerías y los demás han retomado ese tema, pero no se ha dado como en esa época de los 90 que lleguen a tener estos espacios profesionales. El único que se mantiene en la fecha es el PIT, ¿no? Es el único que también tomó, cuando se fue a Ritual del Perro unos meses, también tomó ese local, pues las rentas, te digo, son exorbitantes, que se movían al centro y ahora están por Las Palmas, y se mantienen vigente como el único foro, ¿no? Que ahora trae eventos también internacionales, pero ahí está una prueba, pues, de que para que se dé una escena, pues, tiene que haber audiencias, tiene que haber foros, tiene que haber medios, ¿no? Y músicos, por supuesto. No, claro. Es que es muy, muy interesante esto que cuentas, ¿no? Bueno, para ir cerrando y conectando con esto último que estás contando, ¿no? Yo te quiero preguntar por el panorama actual del rock o de la música en general que se hace en Cuernavaca y en general en Morelos, ¿no? Porque por una parte vemos, por ejemplo, que remodelaron el Teopanzolco, que Jardines de México se ha convertido ya como en un escenario bastante frecuente de grandes espectáculos masivos de música comercial en general, no vamos a decir específicamente de rock, aunque se han presentado ahí varios grupos de rock. Yo acabo de ver que ahora en mayo, no sé si ya se inauguró o está en unos días por inaugurarse una nueva arena para conciertos ahí en Cuernavaca, que la van a inaugurar con un concierto de grupos de música pop de los 90. Me parece que viene Moenia, Desacados, Miranda, algo así. Hicieron ahí como un popurrí de grupos pop de los 90, pero es una arena nueva, ¿no? Una arena. Entonces, por una parte yo veo cómo hay espacios para la música mainstream, pero lo que te quiero preguntar es, estos espacios más alternativos, los espacios universitarios, los espacios en los municipios, los espacios para el rock alternativo, en el escenario actual, ¿cómo está la situación? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo está la situación de la producción de los grupos? Es decir, ¿qué grupos nuevos hay? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Sobre todo teniendo en cuenta las nuevas plataformas de Internet, toda la revolución que ha significado YouTube, Spotify y algunas otras, y la misma abaratamiento de la tecnología para poder mezclar. Ya no es necesario, ya no es indispensable para salir con un demo si eres una banda joven, tener un estudio de grabación
tan caro como el que era, como el que se requería hace años, ¿no? Que solamente pues una radio te hacía ganar un concurso y te grababan un demo, te grababan un disco. Una banda joven hoy ya no necesita de eso. Entonces, tomando en cuenta todas esas consideraciones, ¿cómo ves tú el escenario actual del rock en Morelos? Bueno, mira, a veces es un poco difícil como tener como toda esta visión periférica, ¿no? De todo este fenómeno, porque ha crecido, se ha diversificado, son otras plataformas, son también nuevos actores, eso hay que decirlo, es importante, ¿no? Pero yo creo que la otra cosa que ha motivado es que han surgido también otra nueva línea también de investigadores jóvenes, ¿no? Jessica Gallegos, por ejemplo, ¿no? Que ve el rock desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? En su lírica, y así hay varias tesis que se han hecho de hip hop, de rock, de música electrónica, y como que se empieza a abrir un camino, ¿no? Que tiene que ver con estos temas, y justo como para decir cómo está el estado actual ahora de los espacios, pues bueno, sigue siendo una plaza muy complicada, Cuernavaca, para la cultura. En los años 70, 60, históricamente era una plaza rica para los bailes populares, ¿no? Aquí era el terreno fértil para que la Sonora Santanera, el Acapulco Tropical, Rigo Tobar, Chicoche, todas esas agrupaciones, ¿no? de la época fueran bueno, y anteriormente las orquestas, ¿no? De grandes orquestas que venían a tocar a Cuernavaca para los bailes, ¿no? O sea, fue una empresa enfocada más en los adultos y muy pocos en los chavos. Hubo solamente por ahí un baile olímpico, que no sé si lo tengo ahí en el libro, en donde hay varias agrupaciones y dice Grupo Agogó, las abejas, ¿no? Pero ahí alternan la Marimba de los Hermanos López, Carlos Campo, o sea, imagínate, ya era como de tutti frutti el cartel, ¿no? Entonces, ahí trataban de meter solamente a un grupo juvenil, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se ve esta escena? Que hay muy pocos espacios. Los grupos siguen de esta política autogestiva para promoverse. Es importante que los espacios en la radio ahora que se ha democratizado con el tema de la pandemia, la apertura de una buena cantidad de podcasts, ¿no? Que ahora representan otras ventanas para interactuar y promoverse, pues bueno, es el camino en donde se están ahora enfocando todas las baterías, ¿no? Los medios tradicionales han perdido fuerza porque también dejaron de conectar al no cuidar su producción, al no ir de la mano también con estos cambios, ¿no? Entonces ahí los agarraron en stand-by y los rebasaron, se democratizó, pero aquí lo interesante es eso, que hay nuevos actores, nuevas plataformas, nuevos espacios, y eso seguramente nos habla de que este movimiento pues se ve con un escenario complicado, pero al mismo tiempo también con posibilidades, ¿no? De que sea la tercera llamada, como dicen, para poder consolidarse a otras instancias, gracias a esas redes que yo he logrado observar de colaboración de los músicos con otros al interior de la República o fuera, en Colombia, en Argentina, en Alemania, y empiezan a hacer sus círculos para intercambiar, ¿no? Y para poder viajar y promover sus giras sin apoyos oficiales. Entonces, creo que los pocos espacios que hay, te lo digo porque en algún momento, cuando se tramitaba como gestor cultural un evento que tuviese que ver con jóvenes, si veían la palabra de rock, te lo cancelaban, ¿no? Te decían, no autorizado. Entonces te decían por ahí, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que ponerle evento de música moderna a celebrar, así, en serio, para que no dijera la palabra rock. Concierto de rock era... sí, se te lo cancelaban, tenías que ir al ayuntamiento, tenías que ir al gobierno estatal, ¿no? Con todos estos documentos, llegar para tener todo en orden para una tocada, ¿eh? Y te llegaban los inspectores y a ver, de las entradas, ¿cuánto entraron? 150, pues ese es el porcentaje. Imagínate cómo cubrías, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, ahora yo creo que ese es uno de los temas, ¿no? De los lugares no pueden mantenerse. Ahorita qué bueno que se abren otros espacios, pero tienen que ver más con el consumo de masas comercial, ¿no? O sea, lo anuncian como arena, pero en realidad es un estacionamiento, ¿no? Es una plaza comercial en donde van a adecuar ahí un escenario, un gran soporte para presentar espectáculos. Todo es interesante porque yo creo que ahora, después de tanto tiempo estar en el confinamiento, ¿no? Guardados, pues claro que la gente quiere salir, está ávida de estos tipos de espectáculos, ¿no? Entonces es importante que haya ese tipo de espacios en lugar de otras cosas, ¿no? Y los espacios que tienen que ver con el tema oficial, pues bueno, tú lo sabes, que es en enfocado, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe, solamente tienes que revisar sus programaciones, ¿no? Y ver hacia dónde está yendo este tema de la cultura, ¿no? Entonces, ahí lo ves, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga que ver con una crisis con los actores, sino más bien de la parte que tiene que hacer su tarea, pues tiene que repensar un poco ese tema, porque espacios que están hechos como son los grandes escenarios, vamos a decirlo de esta manera,
tienen que estar reservados evidentemente para eso, pero tampoco va a llegar un grupo emergente o novel, así vamos a decirlo, sino que también tiene que ver con estas trayectorias, para que cuando se presenten en un lugar como el Tepanzolco, si se llega a dar esa posibilidad, o el Teatro Campo, pues bueno, evidentemente sea un grupo que tiene una trayectoria, ¿no? Porque hay conciertos que se han hecho desde la cultura oficial gratuitos y va muy poca gente. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay que analizar eso. ¿Por qué no hay gente, no hay audiencia? ¿No? Porque no se está cobrando. Hay un problema ahí con la creación de nuevos públicos. Y ahora creo que ha mejorado. Por ejemplo, en el Campo yo no he tenido la oportunidad de ir, pero me han platicado amigos que han estado ahí, que han ido a conciertos de rock. Eso se veía como imposible que llegaran grupos de metal, no sé, de Europa, ¿no? O a tocar ahí. Y han sido, o grupos de rock de la escena ahora como, pues, no sé, de los grupos nuevos que han venido a tocar y que les ha ido bien en el Ocampo, porque son productores que evidentemente ya se dieron cuenta, productores que son externos, que ya se dieron cuenta que Cuernavaca, pues bueno, tiene una tradición que tiene que ver también con turismo. Lamentablemente el Estado tiene una vocación de turismo, pero se ha caído, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero se han dado cuenta que hay una plaza que no han explotado bien, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, que vengan otras personas a promover, a hacer estos eventos y se están dando cuenta que tienen audiencia, que la gente pues dice, pues en lugar de ir al Auditorio Nacional, al Lunario, a tal lado, pues puedo ir a Cuernavaca y me echo unos tacos después, o me voy en Uber a mi casa sin tener que desvelarme manejando, en fin. Pues bueno, ya vio ahí un nicho, una oportunidad, y creo que eso se ve con estos eventos de carácter internacional que se están haciendo en este lugar, ¿no? Pero son esporádicos, pero además no son gratis, que evidentemente tienen que pagar una renta, y eso cubre la ausencia de una programación. También, ojo, ¿no? Una cosa es la programación, el presupuesto que se puede tener para programar, y otra, evidentemente, es para sostener el lugar. Tú te das cuenta, escucha un concierto y verás que la producción es notoria, la iluminación, el sonido, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya déjate del tema de la seguridad de la gente. Te das cuenta y después ves a otro artista y ves poca iluminación, pésimo sonido, o sea, es obvio, ¿no? Sacas tus conclusiones y dices, oye, bueno, pero pues aquí hay una inversión, ¿no? Y hay otras cosas que a veces pareciera que se hace un favor y no es un favor. Yo creo que tiene que ver justamente en darle su justa dimensión a los artistas, de respetar esos espacios, pero que realmente los apoyos con difusión, con la producción, con todos esos elementos para que el evento pueda ser exitoso y no que exhibas al artista, porque de repente pues los presentas y hay 30 personas, 40 personas, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda, no? No que, por eso, o que le pongas pretextos para que, o ¿cómo se dice? Filtros, para que sea imposible rentarlo, ¿no? Que tienes que pagar esto, pero ya son las políticas de cada lugar, ojo. Eso es por un lado. Ahora, lo otro, como decías, ¿cómo se ve ahora la música en la mente? Pues estamos hablando que ahora, como decía al principio de la charla, ya hay una suerte de reconfiguración del ecosistema musical, ¿no? Estamos hablando ahora de plataformas, de una nueva camada también de grupos que están haciendo cosas muy interesantes y que ahora no lanzan un disco completo. Claro que es fácil meterse a un estudio, a una casa y grabar un disco con un programa y todo eso, pero siempre va a hacer falta un productor y siempre va a hacer falta un gran estudio. Sí, quedan bien, pero no como cuando tienes un productor y un estudio profesional, ¿no? O sea, eso se ha cortado la distancia, se han abaratado, ha hecho que surjan más producciones, pero volvemos a lo mismo, tienes cualquier cantidad de artistas que dicen, tengo mi música en plataformas digitales, sí, ¿y quién te oye? No hay una estrategia en redes sociales para mover esos contenidos digitales. Entonces, ahí es donde ahora, en esta idea de profesionalizarse como artistas, tiene que ver en no solamente hacer buena música y tocar bien, ¿no? Que eso ya se logró, ¿no? A diferencia de otros años, sino que ahora tienes que ver la necesidad de tener un abogado o un contador, ¿no? O alguien muy metido en esos temas de manejo de redes y de contenidos digitales, ¿no? Para hacer más integral, vamos a decirlo de esta manera, tu propuesta, ¿no? Y utilizar estas estrategias para poder lograr entre una cantidad impresionante de músicos y de propuestas que surgen a cada día y que ahora se hable, por ejemplo, de la digitalización presente y futuro del ecosistema musical, ¿no? Ya se esté hablando de estos nuevos escenarios que resuelven ahora las prácticas de muchos de estos jóvenes artistas, ¿no? Para darse a conocer, para tener dinero, no solamente de las presentaciones de los conciertos o de la venta de la mercancía, ¿no? Sino poder monetizar en las plataformas. Ustedes, digo, no me voy a extender en eso, pero pues muy pocos grupos logran tener buenos dividendos de su música en las plataformas, ¿no? Solo creo que en Bandcamp creo que tienen más chance o hay otras posibilidades de que tengan mejores recursos. La industria musical
grande de las compañías que todavía están, como Warner, Universal, ¿no? Que Sony, pues siguen dominando el mercado. Entonces, evidentemente, le meten mucha lana a las plataformas para que sus productos sean los primeros que te aparezcan en esta onda de algoritmos hoy en día, ¿no? Entonces, es más difícil para un grupo independiente. Claro que tienes más herramientas, ¿no? Para poder presentarte, ¿no? Para poder entrarle a ese mercado, pero sí te sigues dando con un monstruo, ¿no? De 1000 cabezas, que es la industria del disco, que se muere a morir, se niega a morir porque, pues bueno, se reinventa, busca la manera de estar ahí, ¿no? De vivir del músico. Y ahora, esos músicos, ¿qué pasa? Pues que tienen el control de su obra intelectual, ¿no? De las fechas de sus lanzamientos, y yo creo que los que están más metidos en eso, porque hay mucha también gente que dice, no, yo no quiero entrar a eso, no me conviene, es un abuso, en fin, etc. Pero hay otros que dicen, bueno, yo sí lo veo como una posibilidad, y grabo mis sencillos y los promuevo, y pueden lograr tener cierto impacto, ¿no? Entonces, en ese rubro, por ejemplo, pues hay bandas como Balsian, ¿no? Que a mí me gusta mucho cómo trabajan, ¿no? De esta última generación de agrupaciones. Se me escapó otra también que tiene un buen ejemplo, que tiene una buena cantidad de seguidores, porque te digo, no es que estén nada más en las plataformas, en Spotify, o bueno, en Instagram, en Facebook y Twitter, sino cuántos seguidores tienen, ¿no? ¿Qué interactúan y con qué periodicidad están subiendo sus contenidos? ¿Cómo quieren que alguien vaya, le dé like, comente y comparta, ¿no? ¿Qué estás haciendo para eso? Si no pasa no te enganche la rola ahora antes de los 30 segundos, bye, ¿no? Y eso vemos ahora con todo este fenómeno que tiene que ver con los corridos tumbados, ¿no? Que es como los corridos bélicos, ¿no? Que es todo otro tema. Una cosa es el contenido, la libertad de expresión, ¿no? Y otra cosa es la apología, ¿no? Y querer involucrar ahora a esta generación también de artistas en otro tema, ¿no? Cuando sabemos que el contexto alrededor, pues está muy fuerte, ¿no? Y tiene que ver también con todo proceso que es digno de investigación ahora, ¿no? Yo creo que ahí se abre otra línea de investigación bien interesante con la música del regional mexicano, lo que está pasando, el darle contexto para poder comprender justamente todo ese fenómeno que ahora se mueve justamente en el terreno de lo digital, ¿no? De que lleguen a estar en el top global, ¿no? Estas canciones sin tener un álbum. Imagínate cuando saque Peso Pluma su álbum completo con colaboraciones, ¿qué va a pasar? ¿Quién no lo va a querer firmar? Aunque él ya tiene su propia compañía disquera. Fíjate, ese es otro ejemplo de autogestión, de tener control, pero ya podrá negociar con estos monstruos que antes citamos, ¿no? Como qué es lo que quiere para un contrato, ¿no? Y seguramente va a ser un fenómeno, porque eso va a vender durísimo, ¿no? Yo creo que por ahí es donde va. Urge mucho esta reactivación de a de veras, urge mucho realmente una política cultural que sea mucho más incluyente, ¿no? Que se ocupe regionalmente, no del fenómeno en la Ciudad de México, ¿no? Sino también al interior, ¿no? Para que se pueda impulsar. Yo insisto en eso, soy optimista en esa parte, pero es un trabajo en colectivo, de hacer cuerpo, ¿no? No es individual, y romper con esas fragmentaciones y ver de qué manera se enriquece. No tenemos que pensar todos igual, sino de qué manera se puede trabajar, ¿no? En colectivo para llevar a buen puerto a estos artistas, ¿no? Porque talento hay y mucho. No, sí, eso siempre ha habido, y quizás ahora haya más que nunca, pero como dices, ¿no? La industria cambió, las reglas del juego cambiaron, y pues en realidad hay un periodo de aprendizaje a absorber las nuevas estrategias y aprender a funcionar en las nuevas estrategias. Yo creo que es la tarea tanto de los músicos como de los empresarios, como de los productores, ¿no? Y de las autoridades también, porque tienes mucha razón en que al nivel local todavía hay muchos prejuicios para apoyar no nada más el rock, ¿no? Determinadas expresiones culturales, pero específicamente hoy de lo que hablamos del rock. Bueno, Paco, yo te quiero agradecer por esta plática, la verdad, tan interesante, tan ilustrativa. Quisiera cerrar que nos contaras en qué andas, qué proyectos nuevos vienen. Hablabas de que quizás sería conveniente actualizar este libro hasta el año 2015 y ahí pudieras ya tocar estos últimos temas de los que estamos hablando. ¿Y qué otras cosas estás desarrollando actualmente? Me parece que estás acabando el doctorado. Bueno, son varias cositas, ¿no? Entre ellas ahorita las que concentran atención es esa, ¿no? Por supuesto, ¿no? La del posgrado, pero nada más regresando para lo del texto de la cartografía sonora, pues sí. Apareció en la pandemia, ¿no? El libro me lo entregaron en enero, finales de enero, y tú sabes que en marzo se vino todo este asunto, y las presentaciones se hicieron de manera virtual en la Fonoteca Nacional, en la Escuela de Antropología en la Ciudad de México, ¿no? Tuvo una buena recepción, ahí también en Humanidades, entonces, pero todo fue digital.
¿no? En un evento también en Tasco, si mal no recuerdo, en fin, tuvo como muy buena recepción. Y justo ahorita de lo que me comentabas para hacer una otra parte, pues bueno, era algo que se estaba quedando ahí y que tenía que en algún momento salir. Entonces, qué bueno que salió en el 20, en ese año, pero era algo que el producto de la tesis de licenciatura en antropología, vamos a decir que hicimos un remix, ¿no? De ese trabajo de investigación para enfocarlo, para hacer una entrega que se ocupara justamente de esta recuperación, insisto, de la memoria musical en el apartado del rock y las culturas juveniles, ¿no? Entonces, eso prácticamente. Entonces, claro que obligue ya después a la distancia, después de todo este rollo que agradecí que también Flavio y que pues dijeron, oye, vamos a apostarle, porque se interesaron desde el principio y todo, y me gustó mucho. Había como ciertos ofrecimientos, pero ya sabes, ¿no? Luego no se cierra, ¿no? Entonces con él, por fortuna, se hizo y se hizo un tiraje y funcionó y ya no tenemos. Ojalá que se pueda hacer un segundo ejemplo, un segundo tiraje, ¿no? Pero pues hay que invertirle un poquito, ¿no? Pero está vamos a decirlo, pensado, ¿no? Tengo ahí algunas notitas sobre el tema de darle continuidad a una segunda entrega que abarque del 2007, donde se quedó, 6, hasta el 2015 o 2020 quizá, ¿no? O sea, o ¿por qué no decirlo? Hasta nuestros días si quieres, ¿no? Porque, pues bueno, tiene que ver, insisto, con inscribir como todas esas trayectorias de los artistas, personajes y actores, ¿no? Entonces, eso es simplemente darle visibilidad a algo, insisto, que reclama atención, ¿no? Eso es mi interés. Y la otra, pues bueno, me ha servido también de aprendizaje, no solamente la experiencia en los medios, ¿no? La parte, como en la gestión cultural, el hecho también de poder retomar la parte académica, ¿no? Que no le había dado continuidad desde la maestría, y ahorita estoy estudiando el doctorado y estoy trabajando justamente también el tema de la música independiente en el confinamiento y después del confinamiento, ¿no? Como estos elementos que descubrí antes de que pasara todo este tema, como es, y durante el confinamiento y en el post-confinamiento, ¿no? En donde destacan 3 rasgos, nada más como un pequeño adelanto, que tiene que ver con los músicos actuales, ¿no? Que tiene que ver con esta resiliencia, con esta creatividad y con la autogestión, ¿no? Entonces creo que eso me abre las posibilidades ahora. Son muchos los actores, a veces acotar es difícil, ¿no? Me encantaría con las experiencias que tuve de músicos como Todd Closer, como los mismos son Rompepera, que he tenido chance de platicar durante la pandemia, ¿no? O con gente de los medios culturales, como Beto Arcos en Los Ángeles, ¿no? En fin, pero la idea era ubicarlo, volvemos otra vez al tema de regionalizar, ¿no? Entonces el trabajo va hacia Cuernavaca con esos elementos, ¿no? Que son importantes, pero centrado en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, en eso estoy, Irving, y pues bueno, siempre haciendo lo que nos gusta, que creo que eso es importante, ¿no? Entonces, le metes más pasión, ¿no? No te importa la burocracia y esos procesos, ¿no? Porque te gusta tu trabajo, y creo que eso es lo interesante. El agradecimiento, por supuesto, pues bueno, para todos los profes, ¿no? Investigadores, ¿no? Que han sido importantes, ¿no? En la formación, y lo hemos vivido ahí en Humanidades, aquí en la UEM, que es una plantilla realmente excepcional desde los fundadores hasta nuestros días, ¿no? Entonces, a mí ahora sí me ha costado, lo digo, ¿no? El trabajo de repente regresar a esta parte, porque ya no estás como cuando tienes 25 años, ¿no? O sea, ya te cuesta un poco más las lecturas, el tema de la vista, en fin, cosas así, ¿no? Que a veces se complican, pero que justamente también al mismo tiempo son detonantes que nos inspiran, porque es necesario compartir esas historias, ¿no? Entonces, agradezco tu espacio aquí en tu podcast, Irving, y también al mismo tiempo celebro que los investigadores y los profesores utilicen estas herramientas, ¿no? Para circular el conocimiento, la experiencia, las prácticas, como tú lo haces, son muy necesarias, y hay que animarse a hacerlo. No, es que a mí me da pena, que no me veo bien a cuadro, que mi voz, no, eso no importa. Hay que hacerlo, practicarlo, y lo vamos mejorando, que creo que es lo que ahora tiene que ver justamente en una democratización de la palabra y de los contenidos, ¿no? Entonces ya la cosa es totalmente distinta, justamente gracias a estas posibilidades, siempre y cuando también esté respaldado, como sabemos, ¿no? No solamente es el conocimiento, la investigación, ¿no? Para que realmente le dé sustento, ¿no? Porque así como hay muchos contenidos, pues también hay muchos que siguen adoleciendo de eso, ¿no? De un buen contenido, de certidumbre, ¿no? De veracidad, ¿no? Y hay otros que, por todo lo contrario, ¿no? Tienen todos esos elementos para hacer estas fuentes de información. Claro, no, hay que adaptarse porque no nada más la industria de la música es la que cambió, está cambiando todo, sobre todo después de la pandemia, y la educación no es una excepción. Entonces que hay que adaptarse a los nuevos canales
Así es. Puede transmitir la cultura y la educación. Pues Paco López, muchísimas gracias por esta plática, ¿no? Y nos despedimos de nuestra audiencia. Un saludo, te mando un abrazo y lo mejor para los proyectos que acabas de anunciar, de los cuales vamos a estar también muy al pendiente, ¿no? Muchas gracias. Pues un abrazo, mi agradecimiento como siempre y nos estamos viendo pronto, ¿no? Perfecto. Chao. Adiós.